Haz de cada momento un instante sagrado. Haz de cada actividad una expresión divina. Descubre cada día el poder y propósito de tu alma. Enciende tu luz. Escuchas a Patricia Tanoso por Facebook Live. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto, qué placer estar transmitiendo un jueves más aquí en Facebook Live. Un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes, un gusto estar retomando el programa de cada jueves. Y bueno, me va a encantar saber que ya estamos conectados, que ya nos estamos comunicando, ustedes conmigo, yo con ustedes. Si les es posible, un dedito arriba, un corazoncito, un algo que me haga saber que nos estamos comunicando. Porque bueno, ahí me está marcando que hay ojitos viéndome, pero no sé si realmente estemos ya más que conectados. Ojalá me puedan hacer saber que ya tenemos por ahí. Blanca Ceci Macedo, ya la vi por ahí. Muchísimas gracias por estar conectándose. Muchísimas gracias a todos. Por ahí hay alguien más. Ese sí no reconozco su foto. Pati Locor. Un abrazo, mi querida Pati Locor. Gracias porque ya se están conectando. El día de hoy vamos a ver cuántos nos atrevemos a tocar, acariciar nuestros miedos y juntos descubrir qué hacemos con nuestros miedos. Esta pregunta es de doble sentido, ¿ok? Vamos a verlo en un momento. Ari González, muchísimas gracias por estar conectándose. Y bueno, les platico un poquito cómo surge este tema. Pues este tema surge justamente de que a lo largo de esta semana he estado leyendo varios libros que en sí lo que los está unificando, es el tema de nuestros miedos, que no lo habla directamente, pero sí lo aborda de alguna manera. Y a su vez he estado como muy atenta justamente a ver cómo funcionan nuestros miedos, cómo es que interactúan en el día a día, cómo nos llevan a vivir la vida que vivimos. Y dije, ¿por qué no? Vamos a hablar justamente de el tema de los miedos. ¿Qué hacemos con nuestros miedos? ¿Cómo convivimos con nuestros miedos? Y bueno, obviamente, ¿qué tanto le hacemos caso a nuestros miedos y permitimos que ellos de alguna manera gobiernen, dominen, rijan, administren nuestra vida, nuestra energía? Y bueno, voy a comenzar con una frase que ya le he compartido en algún otro momento, en algún programa, y lo comparto en mi certificación de angeloterapeutas, y es una frase de Marianne Williamson que dice: nuestro mayor miedo no es que seamos inadecuados, nuestro mayor miedo es que seamos poderosos más allá de toda medida. Y esa frase, que bueno, es muy larga, de hecho se lo recomiendo, está en un libro que se llama Volver al Amor, un muy buen libro de Marianne Williamson, que está ella abocada al estudio de un curso en milagros. Y bueno, esta frase está llena de total y absoluta razón. Nuestro miedo no es propiamente el que seamos inadecuados, porque esa es la idea que ya nos han vendido. Esa es la idea que tenemos comprada desde hace muchísimos años. Y de alguna manera es aquello que nos ha estado rigiendo. Entonces, para nosotros es algo completamente conocido. Es un mundo que vivimos constantemente y que de hecho lo proyectamos hacia el exterior. Pero aquello que nos es desconocido es lo que verdaderamente nos provoca miedo. Aquello de lo que tenemos una ligera idea de lo que podemos llegar a ser, pero que nos da miedo mostrarlo. Nos da miedo mostrar nuestra luz. De hecho, hay una frase también de esta película de Frozen, ¿no? Lo que hay en ti no dejes ver, ¿no? En esta canción.
tan clásica de libre soy, libre soy. Bueno, lo que hay de ti no dejes, lo que hay en ti no lo dejes ver. Ajá. Y es justamente esa forma en la que nos coartamos a nosotros mismos. Y bueno, te decía que esta semana he estado leyendo varios libros. De hecho, tengo no sé si es un buen hábito o un mal hábito, no tengo idea, pero me gusta leer varios libros al mismo tiempo. Es como ponerme un reto a mí misma. Y de alguna manera la dinámica que tomo es justamente ir hilándolos uno con otro, aunque un libro sea de química y otro de matemáticas y otro de filosofía y otro de desarrollo humano, me encanta ir como hilando esto. Esto ejercita mucho la mente creativa justamente. Y bueno, uno de los libros que estaba leyendo está basado justamente también en un curso de milagros. Y esto me llevó a nuevamente tomar el libro de un curso de milagros, abrirlo justamente en el tema del miedo. Un curso de milagros nos define de alguna manera al miedo como un signo de tensión, que surge justamente cuando hay un conflicto entre lo que nosotros deseamos y lo que estamos realmente haciendo. Una disculpa, todavía ando un poquito mormada. Entonces, nuestro miedo es esa sensación o esa manifestación que se da a través de la sensación, que es propiamente una tensión que se genera en nosotros cuando tenemos un conflicto interno entre lo que yo deseo y lo que yo realmente estoy haciendo o estoy viviendo. Por ejemplo, podemos experimentar miedo cuando estamos trabajando en algo que no nos gusta y que nos gustaría estar haciendo otra cosa, pero por necesidad, no por deseo, sino por necesidad, estoy trabajando en esa área. A lo mejor mi deseo es cantar y viajar por todo el mundo y de pronto pues yo me hice contador o me hice abogado o me hice administrador y trabajo para una empresa. Entonces tengo una tensión en mi interior que está justamente manifestando o hablando de ese miedo que hay en mí. Y bueno, si nos vamos a las definiciones, que recuerda que me encanta irme al origen, a la etimología de la palabra, el miedo se define como la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, real o imaginario. Y si esto lo unamos a un curso de milagros, que un curso de milagros, reitero, nos habla de la tensión que surge en ese conflicto entre lo que deseo y lo que realmente estoy haciendo, bueno, un curso de milagros nos plantea que nosotros vivimos justamente en un mundo imaginario, que esto no es real, ¿ok? Por lo tanto, nuestro miedo no es real. Nuestro miedo está alineado a algo imaginario, algo que no existe propiamente en el exterior aún, pero que sí está existiendo en mi mente, en mi mundo imaginario. Y en esa imaginación es donde yo voy a empezar a crear todas las acciones posibles para que ese miedo se manifieste. Voy a poner un ejemplo muy general. En la actualidad las mujeres tememos ser violentadas, ¿no? Porque hay una idea en el mundo en el que vivimos que hay feminicidios. Ya, es una palabra que está clavada en nuestro consciente. No en nuestro inconsciente, estamos muy conscientes de esa palabra. Por lo tanto, es mucho más probable que eso suceda porque yo estoy viviendo en mi interior ese miedo, yo lo estoy sintiendo, eso está generando una tensión y esa tensión tarde o temprano, que es una emoción, y la emoción es energía en movimiento, esa energía se va a poner en movimiento de tal manera que yo voy a ser violentada de alguna manera. Sea que alguien me insultó en la calle, sea que alguien se me cerró mientras yo manejaba, sea que alguien me azotó la puerta enfrente, sea que alguien me quitó mi lugar en la fila del banco, en fin. Eso me va a llevar a vivir esa violencia en la cual yo he estado creando en mi pensamiento. Por lo tanto,
Vamos a empezar a hacernos conscientes de nuestro miedo. Y hoy te preguntaba, ¿qué hacemos con nuestros miedos? Esta pregunta te decía que tiene un doble sentido. El primer sentido que quiero darle a esta pregunta es, ¿tú qué estás haciendo hoy por hoy con tus miedos? ¿Qué es lo que tu miedo o tus miedos te llevan a hacer? ¿Te llevan a estar solo? ¿Te llevan a aislarte? ¿Te llevan a cambiar tu forma de ser? ¿Te llevan a sacrificarte por otros? ¿Te llevan a estar trabajando en algo que no te gusta? ¿Te llevan a no tener ingresos? ¿Te llevan a autorrechazarte o a ser rechazada por alguien más? ¿Qué haces con tus miedos? ¿Qué estás haciendo en tu vida con tus miedos? ¿Qué es lo que tus miedos te inspiran a hacer? Para que me entiendan. ¿Qué es lo que tus miedos te están inspirando a hacer en tu día a día? ¿Te estás enfermando? ¿No tienes a lo mejor las vacaciones que siempre has querido? En fin, ¿cómo estás manifestando tus miedos? ¿Qué estás haciendo con tus miedos? Y la otra pregunta es, ¿qué hacer con tus miedos en el sentido de hacernos conscientes de nuestros miedos y de poder transformarlos? Y bueno, nuestros miedos no es nada más sentir susto, ¿no? Generalmente creemos que la palabra miedo se va a ver reflejada por un, ¡uy, tengo miedo! Ajá, cuando realmente no tiene que ser así. Un miedo puede manifestarse a través de diferentes emociones o sentimientos, más que emociones, sentimientos. Puedes sentir ansiedad, los sentimientos de sentir, ¿ok? Puedes sentir ansiedad, puedes sentir aprensión, puedes sentir temor, puedes sentir preocupación, puedes sentir consternación, puedes sentir inquietud, puedes sentir vergüenza, puedes sentir culpa, puedes sentir aberración, puedes sentir incertidumbre, puedes sentir nerviosismo, puedes sentir inseguridad, puedes sentir angustia, puedes sentir decepción o depresión, puedes sentir desasosiego, puedes sentir inquietud, creo que ya le había comentado, puedes sentir angustia, desespero, puedes sentir susto, puedes sentir temor, puedes sentir terror. Y a su vez, estas mismas sensaciones, si son constantes, pueden generar una patología. Es decir, tu miedo te puede llevar a crearte una patología. Y la patología del miedo se puede traducir en una fobia o en un pánico. Entonces, aquellas personas que de pronto tienen ataques de pánico es porque realmente el miedo está rigiendo completa y absolutamente su vida. Es decir, esa persona que está experimentando esa sensación de pánico, esa sensación de ansiedad, ¿no? Aquellas personas que hemos de pronto vivido el trastorno de ansiedad, bueno, tiene que ver ya con una patología por habernos permitido experimentar esa sensación de miedo a tope, ¿no? Llevarnos a ese tope de miedo, ¿no? A ese borde del sentimiento de miedo. Puede ser porque a lo mejor algo nos preocupaba, porque algo nos angustiaba, porque algo no nos gustaba, en fin, porque algo nos asfixiaba, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú cómo sientes tu miedo? ¿Cuál es ese sentimiento que predomina en tu vida? ¿Estás constantemente preocupado, preocupada? ¿Estás constantemente con ansiedad? ¿Estás constantemente en incertidumbre? ¿No? Esas personas que todo el tiempo están siendo presas de no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. ¿No? Esa es incertidumbre constantemente. Eres presa del nerviosismo, todo te pone nerviosa. Ahorita se me vino a la mente una persona que sé que tiene este nerviosismo, es una persona que fuma, ¿no? Entonces todo el tiempo está con el cigarro. Esa es una persona que vive miedo, con miedo. Ajá. Y a lo mejor si le digo, oye, ¿de qué tienes miedo? Me va a decir, no, yo no tengo miedo. Pero se está manifestando su miedo. Ajá. El quehacer de su miedo es llevarlo a tener ansiedad y estar con el cigarro todo el tiempo, ¿no? Con esa expresión no verbal a flor de piel. Estás constantemente consternada, ¿no? Todo te consterna. Hay personas que viven en el miedo o que permiten que su miedo los aborde y entonces están todo el tiempo preocupados por qué va a pasar con el mundo, ¿no?
qué va a pasar con la humanidad, o incluso el miedo puede manifestarse a través de la ira, a través del enojo. Entonces son personas que pueden estar experimentando enojo constante. Es que me enoja que la gente no se dé cuenta de esto, es que me enoja que la gente no se mueva, es que me enoja que... Bueno, eso es una manifestación de tu miedo. Entonces es importante que estés consciente de cómo estás manifestando justamente tus miedos o tu miedo, porque puede haber un miedo que sea el más esencial y que sea el que esté tomando este control en tus acciones diarias, en tus acciones cotidianas. Ahora, nuestros miedos nos van a llevar a activar arquetipos dañinos que tienen mucho que ver con las heridas de la infancia. Recuerda que hace 8 días hablamos de las famosas heridas de la infancia. Y de hecho, cada herida tiene como un predominante de miedo. Por ejemplo, en la herida del abandono, pues tiene miedo a que lo rechacen, a que lo abandonen, a que lo dejen, tiene miedo a la soledad. La herida del rechazo tiene miedo a la autocrítica, a la crítica, al juicio, a ser rechazado. El de la humillación, pues tiene miedo a no ser aceptado, a no ser lo suficientemente bueno, a no tener un valor propio, en fin, tiene miedo, ¿ok? El de la traición, pues tiene obviamente miedo a que lo traicionen, miedo a que lo lastimen, miedo, ¿no? Tiene miedo a perder el control. El de la injusticia, pues tiene obviamente miedo a que abusen de él, miedo a que, obviamente se pasen las líneas de los límites sanos, etcétera. Tiene miedo a no tener una recompensa, tiene miedo a no tener suficiente, en fin. Cada una de estas heridas tiene miedos, por lo tanto todos tenemos miedos. La cuestión es cómo yo puedo reconocer mi miedo. Y ese es uno de los puntos, de los tips que te voy a dar, que entra dentro de la segunda vertiente de esta pregunta, ¿qué hacemos con nuestros miedos? ¿Qué puedes hacer para ir transformando tus miedos, para irte empoderando a ti y empezar a ser pequeños a tus miedos y poder digerirlo, pasarlo y desecharlo y trascenderlo como tal? De hecho, un curso de milagros nos plantea que no puede haber nada que elimine el miedo más que el que tú vayas al origen, el que tú vayas a esa idea o esa creencia que está aquí gestada, que es lo que le da origen a tu miedo. El miedo siempre nace aquí y por lo tanto vamos a entrar en conciencia. Muchos de nuestros miedos están marcados por la sociedad en la que vivimos. Y sociedad no nada más me refiero a los que están al ladito tuyo. Sociedad es toda la población humana. Estamos interconectados, eso es un hecho. Seamos conscientes de ello, lo aceptemos o no, estamos interconectados porque todos pertenecemos a una misma raza humana, como tal. Y telepáticamente estamos conectados, todos somos una misma mente. Aunado a ello, hoy en la actualidad, tenemos una accesibilidad a la información brutal. Por lo tanto, todo lo que yo absorbo, todo lo que yo consumo de la sociedad en general, sea una persona de Ucrania, de África, de Argentina, de la Patagonia, de donde sea, yo estoy consumiendo su información. Y si esa información está errónea, como lo plantea un curso de milagros, hay ideas equivocadas o ideas erróneas. Si esa información está errónea, entonces yo estoy viviendo esa experiencia errónea. Y esa experiencia comúnmente está basada en el miedo, porque lamentablemente esta es una cruel y cruda verdad. Todos somos adictos al miedo. Todos. Y reitero, el miedo no nada más es de, uy, qué susto. El miedo es aquello que me puede generar angustia, preocupación, tensión, irritabilidad, ira, vergüenza, culpa, etc. Es decir,
soy víctima. Y ahí es donde se activan estos arquetipos que te hablaba hace un momento, estos arquetipos dañinos que me van a llevar a la acción de esa emoción, de ese sentimiento, el que va a regir realmente mi vida. Bien, entonces, ¿qué debo hacer para poder empezar a administrar mis miedos y transformarlos? El primer punto es aprender a observarnos y observarnos con todos nuestros sentidos. Es decir, me voy a observar, sí, físicamente, cómo estoy yo ante mí. Párate al espejo y obsérvate. ¿Te ves a los ojos o sueles desviarte la mirada? ¿Te ves con juicios? ¿Te ves con enojo? ¿Te ves con tristeza? ¿Te ves con incertidumbre? ¿Te ves con angustia? ¿Te ves con qué te ves? Obsérvate. Escúchate. Hay que aprender a escucharnos. Hay que aprender a escucharnos. En nuestras palabras, entre líneas, están justamente la expresión de nuestros miedos. ¿Y cómo podemos escucharnos? Usemos la tecnología, grabémonos un diálogo con nosotros mismos. Tengamos la libertad de pronto, en algún momento, de grabarnos a nosotros mismos. ¿Cómo me expreso? ¿Cómo es mi día a día? Y empezar a ejercitar a nuestro oído para aprender a escucharnos entre líneas. Para que aquello que yo exprese esté siendo realmente consciente para mí. Miguel Ruiz, los famosos 4 acuerdos, nos da un primer acuerdo que nos dice: sé impecable con tus palabras. Y las palabras no es que no diga groserías o que tenga yo que usar ciertas palabras en específico. El ser impecable es estar consciente de que estoy expresando de mí, de mis miedos, de mi energía interna, de mi ser como tal. ¿Está mi luz presente? ¿Está mi sabio presente? ¿O está mi miedo y mi ego presentes hablando? Y podemos tener una plática muy cotidiana en la mesa con nuestros seres queridos y hablando de, no, es que ya está la quinta ola del bicho, no, es que ya está no sé qué. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos expresando ideas erróneas en el sentido de que están basadas en el miedo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Aprender a escucharme. ¿Para qué? Para ir corrigiendo la forma en la que me estoy expresando. Y el corregir la forma en la que me expreso implica cambiar esa idea. Y estas ideas que tenemos son percepciones, que de hecho es uno de los principios fundamentales de los libros de desarrollo humano y de todo aquel libro que te está encaminando a la espiritualidad. Todos estos libros tienen una vertiente: ayudarte a cambiar tu percepción. Algunos van a utilizar, como lo he mencionado en otros programas, una forma de escritura alegórica, ¿no? Como la Biblia, que te va a narrar historias para que te lo digo Juan, para que lo entienda Pedro, ¿verdad? Y entonces yo puedo irlo vinculando a aquellas experiencias que estoy teniendo y poder hacer un cambio. O te lo puedo decir directamente, como te lo plantea un curso de milagros, o te lo plantea un libro de Gabriel Bernstein, o de Marianne Williamson, o de Deepak Chopra, ¿no? Estos escritores que no utilizan un texto alegórico, pero que sí te dan la información para que tú realmente te caiga el 20 y digas, wow, voy a cambiar mi percepción. Y entonces el tip de observarnos, escucharnos, olernos, degustarnos, sentirnos, nos va a ayudar a tener una percepción completa de cómo estamos vibrando. Nos va a ayudar a ver el panorama completo. Nos va a ayudar a estar conscientes de nosotros en nuestra totalidad. ¿Cómo está incluso mi sentido de la intuición? ¿Estoy realmente siendo intuitivo
¿Estoy realmente escuchando a mi voz interna o escucho únicamente el eco de las demás personas que viven en el miedo? Y entonces ahí yo es donde voy a poder elegir cambiar mi percepción, cambiar mi idea, mi pensamiento. Todo pensamiento o toda idea que tenemos refleja justamente el cómo estoy yo percibiendo la vida. Tenemos ideas y pensamientos, reitero, colectivos, que son reflejo de nuestros miedos. Por ejemplo, crisis económica. Todos tenemos gestados en nuestra mente que hay crisis económica mundial. Y lo cierto es que ya ahorita vienen las vacaciones de verano, las playas se van a llenar, los hoteles, hay grandes ventas de viajes, de paquetes, etcétera. Y bueno, obviamente esa idea errónea pues no hace match con algo que está queriéndose o deseándose, y entonces después va a venir algo que perjudique el que yo haya tenido esas vacaciones. Es decir, al final no voy a disfrutar mis vacaciones, ¿verdad? Porque hay esa idea de crisis económica. Tenemos una idea de un calentamiento global del planeta, pero lo cierto es que el universo se calienta. Está vivo el universo y no solamente el planeta Tierra se está calentando. Todos los planetas se están calentando y todas las galaxias se están calentando porque están en constante movimiento, en fricción. Pero mi idea errónea del calentamiento global es que nos vamos a morir en un horno, ¿no? Como tal, o que se va a acabar los glaciales y es que sí está sucediendo, Pati. Sí, está sucediendo porque nosotros le estamos alimentando desde aquí. ¿Y qué hace aquí? Manejar nuestras acciones. ¿Y cuáles son nuestras acciones? Aquellas que están encaminadas a hacer que el planeta esté viviendo como está viviendo. Guerras mundiales. Otra idea errónea de la mente, que estamos en guerra constantemente. Y estamos en guerra porque hay una lucha interna. ¿Ok? Pandemias, feminicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hacernos consciente. ¿Cuál es mi lenguaje interno? ¿Cuáles son mis miedos? Y aprender a observar mis miedos sin juicio. En algún momento, antes de que hubiera este receso en mis transmisiones, llegué a hablar de algunos puntos clave que todo mago sabe, que todo hermético sabe. Y una de ellas es la ley de la observación. La ley de la observación es aprender a observar y observarnos sin juicio. ¿Cuesta trabajo? Sí, y un friego. Y necesitas ejercitarte diario, 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 diario. ¿Para qué? Para crearte un hábito. ¿De qué? De aprender a observarte. Observarte. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hoy no he tomado agua? Y no he tomado agua, debería de estar tomando agua. No, a ver, ¿qué me lleva hoy a no tomar agua? Me voy a escuchar. Y aprender a escucharnos implica verdaderamente amarnos. Y si yo me amo, entonces voy a ser capaz de moldearme, de transformarme, porque voy a estar escuchando mi voz interna. ¿Va? Entonces, es aprender a observarnos sin juicio. ¿Para qué? Para que pueda hacerme consciente de mis miedos. Una vez que me hago consciente de mis miedos, entonces voy a ejercer uno de mis más grandes poderes. Porque tú y yo somos ultra mega poderosos, porque tenemos un gran poder, que es el poder del libre albedrío. El poder del libre albedrío me permite elegir y volver a elegir y volver a elegir y volver a elegir. La cuestión es, ¿estoy consciente de lo que estoy eligiendo? ¿Estoy consciente de que estoy eligiendo otro miedo y no estoy eligiendo amor? ¿Estoy consciente de que estoy eligiendo experimentar un patrón repetitivo? ¿Estoy consciente de esa experiencia de miedo que he heredado y heredado y heredado y que hoy puedo reelegir y vivir amor? Y, ojo, vamos a quitarle ya el romanticismo al amor.
El amor no es únicamente expresiones bonitas de chiquita, te amo, no. El amor es la energía, el amor es lo que construye. Es igual que la actitud, el amor es una actitud. Y la actitud no nada más es de ven y únete a los... No, la actitud es ¿qué voy a hacer con esta situación? La voy a tomar en mis manos y la voy a poner sobre la mesa y me voy a abrir a lo divino. Esa es una actitud buena, esa es una actitud positiva, esa es una actitud amorosa. Por lo tanto, el amor es una actitud, el amor es una elección, el amor es una vibración, el amor es una frecuencia, el amor es un ritmo que nos ayuda a construir lo que queremos. ¿Ok? Y entonces, si yo ejerzo mi libre albedrío y elijo cambiar mi perspectiva y trabajo además en ese cambio de perspectiva en equipo con el universo, entonces el universo va a ser capaz de elevarme en conciencia, elevarme en lo que yo soy y poder ver el panorama completo, poder ver la circunstancia completa, poder ver todas las perspectivas que pueda haber y elegir aquella que está realmente acorde a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Esto implica entonces, reitero, aprender a poner las cosas sobre la mesa, aprender a soltar el tema, aprender a soltarlo, ponerlo aquí enfrente para que yo pueda verlo y aprender a permitir que lo divino, Dios, universo, Buda, Alá, Yeshua, quien tú quieras creer, sea capaz de atravesarte y de poder ayudarte a ver una perspectiva diferente. Incluso puedes pronunciar a tu propio espíritu, es decir, espíritu mío de Patricia Tanús, quiero ver esta perspectiva de una manera diferente. Quiero que me muestres qué hay en sí en esto. Y entonces abrirnos a la respuesta. Anoche estaba yo haciendo mi caminata, ¿no? Me recomendaron hacer caminata antes de dormir. Y entonces camino alrededor de la mesa de la sala, ¿no? Para estar en confianza y sentirme cómoda y demás. Entonces me agarré a caminar. Y cada que camino pongo un poco de música, pongo obviamente mi alarma y me entrego al momento. Es decir, aprovecho ese momento para volverlo, como dice un curso de milagros, un instante santo. Y el hacer el momento un instante santo es hacerme consciente de mí, hacerme consciente de mis necesidades y de mis deseos y de aquello que necesito propiamente transformar en mí. Entonces, ayer ya había yo hecho mi chuletilla, mi guía del programa de hoy, pues dije, voy a aprovechar y voy a hablarme de mis miedos, ¿no? Me voy a hacer consciente de mis miedos. Y entonces empecé a hablar con Jesús, porque además estoy en un reto de 30 días con Jesús, entonces estamos conociéndonos Jesús y yo. Y entonces empecé a hablarle, oye Jesús, pues fíjate que tengo miedo a esto y miedo a esto otro y miedo a pero ya me acabo de dar cuenta de que esto lo puedo transformar así. Y entonces iba yo en mi charla y en mi momento, en mi instante santo. Y al final dije, bueno, en este momento no tengo idea de cómo lo voy a hacer. Pero yo sé, Jesús, en ese momento elegí a esa divinidad, a ese ser espiritual, a ese sabio. Dije, yo sé que tú me vas a dar mejores ideas sobre esto. Yo sé que tú me vas a ayudar a transformar la perspectiva que tengo de esto. Y quedo atenta. Y me empecé a reír porque dije, esta es la manera en la que comúnmente cierro yo cuando estoy agendando alguna sesión, cuando estoy respondiendo a alguna pregunta de ustedes. Al final siempre digo, quedo atenta. Es decir, estoy abierta. Al momento en el que le digo a la persona con la que estoy hablando, quedo atenta, es porque estoy esperando que tú me des retroalimentación. Estoy esperando que tú me confirmes el día y la hora, estoy esperando que tú me confirmes si vas a participar, estoy esperando que tú me confirmes si recibiste la información, estoy esperando, estoy en espera, quedo atenta. Y entonces terminando yo mi charla, terminando yo mi caminata, le dije a Jesús,
quedo atenta. Eso es estar abierta a recibir una respuesta. Y el quedar atenta es estar atenta. Yo no voy a generar una expectativa. Simplemente voy a estar atenta a esas señales que van a empezar a llegar en relación a eso que necesito trabajar. Y casualmente, digo casualmente por usar una palabra, pero si estoy atenta, las señales y toda la información y herramientas que necesito van a empezar a llegar. Hoy en la mañana, mientras estaba yo desayunando, decidí poner un video de una persona en YouTube que justamente estaba hablando de un curso de milagros. Y él dijo, hoy no voy a dar una clase, hoy voy a responder algunas de sus preguntas que me han hecho. Y entonces estaban muy basadas en los temas que yo había querido abordar justamente con Jesús. Y entonces me empezó a dar las respuestas Jesús a través de eso, a través de ese video, a través de esa experiencia que estaba viviendo. Y seguramente vendrán otras tantas. La cuestión es que, ¿por qué está sucediendo de manera inmediata? Porque no es algo que he hecho nada más al día de ayer. Es algo que hago constantemente. Entonces, el tercer tip, porque el primero es obviamente reconocer tus miedos, observarte. El segundo es abrirte a ese diálogo divino, invitar al universo a través de tu libre albedrío a cambiar la perspectiva. Bueno, el tercer tip es practícalo. Si nosotros queremos crearnos el hábito de hacer milagros en nuestra vida, necesitamos practicarlo diario. Y entonces necesitamos diario aprender a observarnos, cómo estamos viviendo nuestra vida. Ayer escuchaba un video de un chico que estaba entrevistando a un filósofo. Este chico se llama Roberto Martínez, tiene un podcast que se llama Podcast Creativo, por si te interesa de pronto echarte un clavado. Entrevista a varios personajes de diferentes vertientes. Y entonces ayer estaba entrevistando, ayer el video que vi o el podcast que vi era de un filósofo. Y entonces habló justamente de una pregunta clave que se hizo Sócrates. ¿Cómo estás viviendo la vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿La estás viviendo desde el miedo o la estás viviendo desde lo que tú realmente eres capaz de hacer por tu vida? Por lo tanto, el abrirnos a tener una perspectiva diferente y el practicarlo diariamente nos va a ayudar justamente a establecer un mejor vínculo con la fuente, con lo divino. Y si yo establezco un mejor vínculo con la fuente, con lo divino, con lo universal, con esa energía que me ayuda a crear las cosas que realmente quiero, entonces estoy dispuesto a hacer magia y milagros en mi vida. Esto nos lleva entonces a ¿cómo puedo practicarlo? Practica la oración. El orar te ayuda a escuchar, a saber qué estás diciendo. Y el orar se va puliendo, nuestras oraciones se va puliendo. A mí de pronto me gusta escuchar a estos pastores cristianos, no porque yo pretenda seguir el cristianismo, sino porque de pronto de verdad aprendo mucho de ellos. Aprendo en el sentido de la pasión con la que oran, con la que decretan, con la que están, gracias Dios por todo esto que nos estás dando y dile al de al lado, ¿no? Esa fuerza, esa energía, yo digo, wow, eso sí es tener la pila puesta en la oración. Eso sí es estar consciente de que estás orando. Y por supuesto que a esas personas les ha llevado la práctica. Por lo menos predican cada 8 días. Por lo menos cada 8 días están en la iglesia haciendo estas oraciones. Por lo tanto, hay que practicarlo. Hay que aprender a practicar la reflexión. La reflexión y la meditación deben de ser parte de nuestra canasta básica. El meditar es el quedar atenta. Quedo atenta. Me pongo en estado de meditación. Estoy receptiva. La meditación es volvernos receptivos. La reflexión es ir hacia adentro
y en esa receptividad poder recibir la información que viene hacia mí. Y me vuelvo un canal que es capaz de transformar sus propios miedos. Y hay otro punto que quiero compartir contigo dentro de estos tips, que también me gustaría ya quitarles ese cliché o ese halo espiritual, religioso que le hemos dado, y que es el ser agradecidos y el perdonar. Hace unos días te comentaba que estoy en un reto de 30 días con Jesús. Y leyendo ese libro y leyendo otro libro, hablaban justamente de la gratitud. Y le dije a Dios, Dios, neta, gracias. Porque yo tengo ese hábito, pero súper marcado. Soy una persona que constantemente dice gracias. Aunque incluso no sea algo por lo cual yo tenga que estar agradecida, entre comillas tenga, suelo dar las gracias. Y te voy a poner un ejemplo. Siempre que hablo de la gratitud me viene esta persona a la mente. Un saludo a Pati Escalona. En algún momento, mientras trabajaba yo en una de las universidades más relevantes de aquí de la Ciudad de México, pues de pronto jalaba yo las llamadas, ¿no? De mis compañeros de oficina. Entonces jalaba yo la llamada, tomaba el recado, le dejaba el recado en un post-it y al final de escribirle el recado le ponía gracias y se lo dejaba a cualquier persona. Pero Pati en un momento me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije, sí, dime. Me dice, ¿por qué me escribes tú gracias cuando tú eres quien me está tomando el mensaje? Yo soy quien debe decirte gracias. Y mi respuesta fue, pues te doy las gracias porque puedo ser útil. Y me dijo, buen punto, pero aún así, me dice, realmente quien debe de estar agradecida soy yo. Y entonces le dije, mira, no vamos a discutir la gratitud. La gratitud es algo que nace del corazón. Y si nace del corazón, pues ¿por qué limitarlo? ¿Para qué fraccionarlo? ¿Para qué solamente ponerlo en ciertos momentos? Es algo que me nace del corazón y lo hago. Y gracias por ello, ¿no? Y bueno, por lo tanto, es un hábito que podemos generar de estar agradecidos, agradecer todo lo que podamos agradecer, agradecer que podemos hablar, agradecer que estamos en este encuentro tú y yo, agradecer que hay agua, que hay energía eléctrica, que hay servicios en nuestro entorno, que hay silencio, agradecer que estamos solos o agradecer que estamos acompañados, agradecer que hay silencio o que hay ruido, agradecer. El agradecer y el perdonar son dos hábitos que necesitamos incluir en nuestro diario vivir. El agradecer, el ser agradecidos, nos cambia la frecuencia, el ritmo y la vibración. 3 factores esenciales para poder estar interactuando con el universo. Por lo tanto, si tú eres agradecido, tu frecuencia, tu ritmo, tu vibración van a estar sintonizados a recibir, a conectar, a reflexionar, a orar, a manifestar. ¿Ok? Bien. Y el perdón nos permite hacer la corrección. Lo he dicho en otras ocasiones, el perdón es como la goma mágica que nos va a ayudar a borrar aquello que no está correcto. Entonces, si yo perdono mis ideas equivocadas, mis ideas erróneas, voy a ser capaz de transformarlas. En algún momento llegué a comentarlo, Los Ángeles me hicieron una propuesta, un reto, que es un reto que nunca voy a olvidar porque marcó mucho, hizo un parteaguas en mí. Y el reto era abandonar mi necesidad de tener la razón. Para alguien que es analítico, para alguien que todo el tiempo está pensando, eso es algo brutalmente difícil. Pero decidí abandonar la necesidad de tener la razón. Por una semana. Fue un reto brutal.
porque mi mente buscaba siempre justificar lo que estaba viviendo. Pero al momento en el que me decía a mí misma, abandono mi necesidad de tener la razón, lo que estaba haciendo era perdonar esa idea y dejar que viniera algo diferente. Nuestra razón hoy en día, tu razón, mi razón, es decir, nuestro razonamiento, está colmado de ideas equivocadas. Tenemos un disco duro que fue prescrito por distintas ideas, diversas ideas, antiguas ideas que están siendo equivocadas y que hoy en día regulan nuestros miedos y nos hacen actuar con miedo. Al momento en el que yo perdono esas ideas, al momento en el que abandono mi necesidad de tener la razón, entonces me estoy abriendo a una nueva perspectiva. Y esa nueva perspectiva me va a ayudar a crear milagros en mi vida. Para poder hacer milagros necesitamos hacernos conscientes de nuestros miedos. Necesitamos tener el valor de escuchar nuestros miedos. Y tenemos miedos que están tanto tiempo con nosotros que ya los sentimos parte de nosotros y que incluso llegamos hasta abrazarlos y ser leal a esos miedos. Como el clásico miedo a no voy a poder, no lo voy a lograr, va a ser muy difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos miedos de los que ya hemos hablado, colectivos, que están ahí. ¿Y si me rechaza? ¿Y si mejor no voy? ¿Y si no lo hago? ¿Y si sí lo hago? Y todos esos cuestionamientos que están respondiendo a nuestros miedos, necesitamos aprender a escucharlos, abandonar la necesidad de tener ese pensamiento, esa razón, ese razonamiento, elevar nuestra frecuencia con gratitud y con perdón y darnos la oportunidad de que lo divino nos instaure, nos restaure y, como dicen los cristianos, nos edifique la mente, nos haga entrar en un estado de conciencia mucho más elevado, nos haga traer justamente el cielo, el paraíso, aquí a la tierra. Entonces empecemos por hacer ese cambio. Empecemos por estar conscientes. ¿Qué estoy haciendo hoy con mis miedos? ¿Qué es lo que hago diariamente que está inspirado en mi miedo? Y reitero, puede haber miedos que te lleven a comer de más o a no comer, o a mal comer. Ajá. Puede haber miedos que te lleven a no asistir a una sesión de terapia. Puede haber miedos que te lleven a no escribirle a esa persona y decirle que lo amas. Puede haber miedos que te lleven a rechazar una gran propuesta de trabajo o a crear el trabajo de tu vida y que te haga feliz. Puede haber miedos que te lleven a ser leal a cosas que no van con tu escala de valores. Hace unos días que estaba celebrando todavía mi cumpleaños, con una de mis cuñadas, estábamos hablando justamente de nuestros objetivos y metas a futuro y de lo que estábamos haciendo hoy en día, ¿no? Y entonces me preguntaba por ciertas cosas personales y le decía, es que eso está dentro de mis no negociables, ¿no? ¿Cuáles son tus no negociables en el sentido de tus valores? ¿No? ¿Cuáles son esos valores que rigen tu vida? Por lo pronto los míos son lealtad y fe. Son los que están en el top. Y entonces si yo soy leal a mí misma, voy a ser capaz de transformar mis miedos. Si yo tengo fe en mí misma, en lo divino, etc., voy a ser capaz de hacer esa transformación que quiero. ¿Cuáles son tus valores? No necesariamente tienen que ser los mismos que los míos. Quizá tus valores sean respeto y lealtad, o quizás sean responsabilidad y apertura, o quizás sean valentía y coraje, o quizá a lo mejor liderazgo y pasión, no sé.
Observa cuáles son tus valores y atrévete a vivir desde esos valores y no desde tus miedos. Transformemos nuestros miedos. Preguntémonos, ¿qué estoy haciendo con mis miedos? ¿Y qué puedo hacer con mis miedos en el sentido de, universo, dame una perspectiva diferente de este miedo? Universo, dame una perspectiva diferente de esta situación. Esto es algo que yo practico desde hace algunos años. Y reitero, la práctica hace al maestro. La práctica hace que esto se vaya ejercitando y que entonces las cosas vayan fluyendo mucho más fácil. Mi comunicación con los ángeles es brutal porque obviamente yo hablo diario. Esté dando terapia o no, diario hablo con los ángeles. Me esté bañando, esté cocinando, esté a punto de dormir, esté caminando, esté llorando, esté haciendo lo que esté haciendo, siempre están ellos presentes. Y están presentes porque yo estoy hablando con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que pues, mi comunicación con ellos es brutalmente abierta. Porque diario lo practico. Entonces, practícalo diario. Y practica diario esa conexión con el universo. Si no quieres hablar con los ángeles, habla con Dios directo. Si no quieres hablar con Dios porque a lo mejor no va dentro de tu filosofía de vida, habla con aquella energía que representa tu potencialidad, que representa tu grandeza, que representa tu poder, que representa tu energía interna, tu espíritu. Y tráelo. A ver, San Judas Tadeo, ¿qué onda con esto? A lo mejor tienes esa creencia. A lo mejor crees en estos santos de la santería. A ver, Ochun, a ver, el Eguá. Venga, ¿qué hay en esto? Tráelos. Trae esa energía. Y que te ayuden a ver esa perspectiva de una manera diferente. Y que te ayuden a transformarlo. Y agradécelo. Platicaba en programas anteriores a partir de esta experiencia que tuve del síndrome de Cushing. Esa noche que fue una de mis más grandiosas noches, en donde yo tenía el dolor más brutal que podía ver en mi propia historia de vida. Y los ángeles, agradece. ¿Estás seguro? Sí, agradece. Ahí aprendí a agradecer todo lo desagradable. Y vi claramente cómo el ser agradecido cambió mi frecuencia, mi ritmo y mi vibración y generó un milagro en mi cuerpo. El dolor se fue por ese acto de gratitud. Así que no te estoy hablando porque lo haya leído en un libro. Te lo estoy hablando y te lo estoy compartiendo porque lo he vivido. Y lo he vivido porque lo practico, porque lo llevo a cabo. Entonces, hagámoslo. Empecemos realmente. Todos tenemos el deseo profundo, consciente o inconsciente, involuntario o voluntario, de querer vivir aquí en el paraíso, de traer el paraíso, porque esa es nuestra encomienda. Esa es realmente nuestra razón de estar aquí. Para eso fueron expulsados Adán y Eva realmente, para que vinieran aquí a crear el paraíso. Hemos venido aquí a crear el paraíso, pero nos vendieron la idea de que somos inferiores, de que no tenemos el poder, de que no tenemos la energía, de que no tenemos la instancia, de que no tenemos. Y entonces nos minimizaron. Hoy en día, despierta tu deseo, despiértalo y di sí. Quiero aquí el cielo en la tierra y quiero cumplir con mi chamba que vine a hacer aquí, que es esta. Y quiero vivir la vida que quiero, que realmente quiero vivir y que merezco vivir. Y empieza a transformar tus miedos con amor y con gratitud, con perdón. Perdono esta idea equivocada de que hay crisis económica mundial y elijo ver amor en lugar de eso. Consciente de que el amor es miles de opciones diferentes que pueden ser mucho más agradables, benéficas y amorosas para mí.
elijo cambiar la perspectiva de esta situación laboral que estoy viviendo. Elijo ver amor en lugar de esto. Y ábrete a ver esa experiencia, cómo se transforma tu empleo, cómo se transforma tus actividades. Vívelo. No te quedes solo en lo, me lo contó Pati, o lo leí en un libro, o se lo escuché a tal maestro. Vívelo. Atrévete a vivirlo. Porque recuerda que tu mayor miedo no es que seas inadecuado. Tu mayor miedo es que seas poderoso más allá de toda medida. Empecemos por transformar ese miedo. Empecemos por erradicar ese miedo y ser poderosos más allá de toda medida y tomar el control en esta famosa nueva era, en este famoso nuevo orden. El otro día estaba muy tipo Sócrates, porque Sócrates lo que hacía era cuestionar lo que se estaba planteando para, obviamente, a partir de ahí generar una nueva lógica o darle un sentido diferente. Filosofar. Y estaba escuchando algunas profecías de una persona, no recuerdo ahorita ya el nombre siquiera. Y entonces cuestioné, ¿por qué todos los que han dicho profecías siempre son profecías de desastres? Qué mala vibra tenían esas personas, ¿no? ¿Por qué no profetizar cosas buenas? ¿Por qué gestar el miedo en la mente del ser humano? Y eso es lo que hacen las noticias, eso es lo que hace las novelas, o La Rosa de Guadalupe, o el Rincón de los Milagros, o como se llamen estos programas. Eso es lo que hacen, llenarnos de predicciones de miedo. Entonces dije, ¿por qué Nostradamus? ¿Por qué el Apocalipsis? ¿Por qué todos hablan desde el miedo? ¡Qué mal plan! ¿No? ¿Por qué no hay unas predicciones que digan, y entonces el ser humano se iluminó, se sintió bien consigo mismo, decidió amarse, y voilà, se manifestó el milagro aquí en la tierra? Empecemos a hacer ese tipo de predicciones. Empecemos a hacer que el milagro ocurra. Y eso es lo que nos ofrece la mayor parte de el contenido de información en cuestión de espiritualidad y en cuestión de desarrollo humano. Y bueno, voy a leer tus mensajes para responder algunas preguntas, por supuesto mandar saludos. Mi querida Blanca Ceci, hola. Pati Locor, buenos días. Ariana González, gracias. Vero Betancourt, gracias. Me parece ser que fue tu cumpleaños, ¿verdad, Vero? Muchas felicidades. Ettore Gómez, saludos para ti también, maestro. Gelsey Espinosa, buenos días. De hecho, Gelsey, mira, ve cómo es la cortina, ¿viste? Ok. Trinity SB, muchísimas gracias. Hola para ti también. Y Ana Isabel, hola. Mili Arenas, buenos días, bendecido jueves. Laurita Torres, buenos días. Mautanús, hermano mío, besos y abrazos. Del Mar, de Veracruz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Silvi Chin, bendecido día para ti también. Vic Pablo, buenos días. Dice Gaby Lascano, un abrazo, mi Gaby, qué gusto que estés por aquí. Dice, ayer conocí a una chica que gesticula muchísimo como tú. Ok, me parece genial. Se lo comenté y resulta que ella recibe también muchos mensajes que no sabe interpretar, pero se le manifiestan querubines por donde va. Ya le dije que te contacte para sesión. Ojalá se pueda poner en contacto y veamos por qué gesticulamos mucho. El lenguaje no verbal tiene mucho que ver cuando nosotros estamos expresándonos de manera consciente, ¿ok? De ahí que incluso la cara, ¿no? Al momento de decirte consciente, se abre, ajá. Por lo tanto, el lenguaje no verbal tiene que acompañar al lenguaje verbal para poder, obviamente, ser congruente en lo que estamos diciendo, ¿ok? Jazz Lira, un abrazo, mi querida Jazz, qué gusto. María del Carmen Martínez, gracias. Eli Herrera, un abrazo, mi querida Eli. Hits Reyes, muchísimas gracias. Chiquis Conde, gracias. Laura Guadalupe Cruz, gracias. Maricruz España, gracias. Patti Combel, gracias.
Gaby Barrera, gracias. Elizabeth Álvarez, un abrazo, Eli. Alexis Ruiz, muchísimas gracias. Nile dice, Pati, ¿podrías hacer un reto a tu manera con Jesús? Estaría muy, muy genial. Iré pensándolo, vamos pensando y vamos a planteárselo a Jesús, a ver qué nos comparte Jesús. Alexis Ruiz dice, hola Pati, qué bueno que consideres compartir un reto con Jesús. Ok, bueno, vamos a ver, el reto lo estoy haciendo yo de manera personal, porque bueno, digo, independientemente de lo que comparto con ustedes, pues yo recibo mis propias tareas, ¿no? Entonces, más o menos a finales de junio, bueno, desde antes, yo creo que como a principios justamente de junio, llegó a mí, a través justamente de Kalimba, cantante, compositor, actor, etcétera. En una entrevista que le hicieron, habló de un libro muy bueno que se llama Jesús es. Y bueno, me llamó la atención lo que él estaba diciendo, me llamó la atención el libro, compré el libro, lo leí. Y ese fue como yo creo que uno de los muchos llamados que he tenido de Jesús. Y bueno, empecé como con estas lecturas. Y a finales de junio, en la última semana de junio, en una ocasión al despertar me dicen los ángeles, escucha a Jesús. Y yo, ok, ¿qué quieres decirme, Jesús? Y bueno, Jesús propiamente me empezó a guiar a través de mensajes, a través de dinámicas del día a día, a contactar con un reto, que el reto se llama Enamorada y Soltera. Yo estoy soltera, estoy enamorada. Y bueno, el reto consta justamente de ir conociendo a Jesús desde esta conexión con el amor. Entonces, bueno, estoy haciendo este reto de manera personal, pero pues, no sé, vamos a preguntarle a ver qué nos dice Jesús y cómo quiere que lo compartamos. Y con gusto lo compartimos. Silvi Muñoz, un abrazo, mi querida Silvi, gracias. Dice Silvia Chin. Tiene que ver tus respuestas con que yo te preguntara por el yo soy, porque yo pregunté al cielo y la respuesta me llevó a ti. Claro, digo, las respuestas siempre van a ser como seguir al conejo blanco de Alicia, por eso es que me encanta Alicia y por muchas razones más, ¿verdad? Pero propiamente, cuando nosotros hacemos esta conexión con lo divino, puede ser que llegue a nosotros la respuesta tal cual, o de pronto puede ser que llegue a través de alguna otra persona, algún otro medio, alguna otra forma en la que pueda yo obtener esa respuesta a lo que yo estoy queriendo, pues obviamente aclarar o abordar o cambiar la perspectiva de ello. Comúnmente, cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio de preguntarle al universo y decirle, queda atenta, ¿ok? De decir, estoy abierta a tus respuestas, este ejercicio nos va a llevar a que podamos empezar a identificar con mayor facilidad esas respuestas que siempre están, pero que no estamos habituados o acostumbrados a tomarlas, a considerarlas, ¿ok? Entonces, seguramente, mi querida Silvia, el hecho de que preguntaras al universo y te venga la respuesta de preguntarle a Pati, bueno, pues seguramente ahí vendrá la respuesta. Lucre Vázquez, saludos. Silvichi nuevamente dice, sabes que tú eres la persona que me ayudas a ser consciente de muchas cosas. Gracias porque si tú te haces consciente, yo también, y los que estamos en este mundo también. Así que muchísimas gracias. Jessica Rodríguez, gracias. Dice, wow, no sé a qué wow, pero gracias. Nayeli Estudillo, un abrazo para ti también. Dice Jessica, Pati, salí de Pfizer y la verdad me ha costado este duelo. Hoy agradécelo y di gracias universo porque acabo de liberarme de este empleo y estoy atenta a tus indicaciones para ir hacia el empleo ideal para mí. Y quédate atenta, ábrete a vivirlo, vive el milagro.
Bere Illescas, muchísimas gracias. Pati Mendoza, un abrazo, gracias para ti también, un abrazo grande, grande. Y bueno, vivamos esa transformación de nuestros miedos, seamos conscientes de nuestro poder interno, de nuestra luz. Ayer me dio risa porque estaba compartiendo algo de Spotify y puse enciende tu luz, pero no se fue lo de Spotify y solo quedó el mensaje de enciende tu luz. Y bueno, he tenido una serie de comentarios que me han hecho sonreír bastante. Así que enciende tu luz, ¿ok? Enciéndela. Tráela, empodérate de ti, hazte consciente de que eres Dios. ¿Cuesta trabajo? Sí, por supuesto, porque tenemos un friego de condicionamientos aquí en la mente brutal. Pero si vamos despejando el área, por supuesto que se va a ir manifestando, por supuesto que se va a ir haciendo presente nuestra grandeza. Así que hagámoslo, a eso venimos. Y bueno, pues yo me voy a ir despidiendo de este día y de todos ustedes, por supuesto. Recuerden dejarme en comentarios qué temas les gustaría que abordara en siguientes programas y bueno, vayamos haciendo de los jueves, de este espacio de los jueves, un espacio donde la luz esté con nosotros, donde la luz se haga manifiesta y donde la luz se expanda hacia el exterior, en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros. Y bueno, yo les diría que estemos conscientes de que existen los milagros una vez que nosotros aceptamos su presencia en nuestra vida. Los milagros existen y los milagros son hábitos de vivir una vida plena. Confía en esa parte divina que hay en ti. Confía en tu yo superior. Confía en tu divinidad. Traigamos el cielo aquí a la tierra. Y bueno, yo me despido. Tengan un extraordinario fin de semana. Pásenla bien bonito. Sean felices en todo momento. Y nos vemos el próximo jueves. Yo soy Patricia Tanús y la luz sea con ustedes. Bye bye. Acompáñame cada jueves en punto de las 11 de la mañana. Descubre la belleza, poder y propósito de tu alma. Yo soy Patricia Tanús y la luz sea contigo.